Y volvemos a Express News Noticias. Hacemos un contacto con el profesor Steven Bellas. Él es profesor de London South Bank University. Con él queremos hablar de lo que es hoy noticia, recesión en el Reino Unido, la más grave que ha ocurrido desde que se llevan los datos estadísticticos. En este sentido, queremos saber qué es recesión, Steven, y vemos qué es lo que está pasando en el Reino Unido. Bienvenido a Express News Noticias, Steven. Muchas gracias. He leído hoy las noticias de Gran Bretaña, del Reino Unido, y que sí, efectivamente ha entrado el país en lo que se llama una recesión económica. Entonces, esto yo creo que, claro, es cuando hay una serie de periodos consecutivos de recesión, de una baja en la actividad económica, en el PIB, en el Producto Interior Bruto, y eso es lo que se ha producido y ha salido la noticia esta mañana, que efectivamente estamos es oficial, estamos en recesión económica en el país. Y yo creo que es muy preocupante, claro, porque no hemos acabado, todavía no se ha acabado esta crisis sanitaria. La crisis sanitaria sigue y no hay ninguna vacuna, entonces es muy preocupante. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa estar en recesión en un país? El Reino Unido nunca lo había estado. ¿Qué significa eso para un país como el Reino Unido? Pues yo creo que lo que hay que pensar, lo que hay que enfatizar aquí es qué sectores se han visto afectados por esta recesión económica. Yo creo que ha afectado muchos sectores de la economía británica. Ha afectado el comercio minorista, por ejemplo, porque como consecuencia del periodo de confinamiento, que la gente no podía ni quería salir de compras, a comprar de la semana sí, pero para comprar productos que no fuesen de primera necesidad. Entonces ese sector se ha visto muy afectado, el sector de comercio minorista. Se ha visto afectado muy negativamente también lo que es el sector de hostelería y lo que es la restauración, bares, pubs, la gente no salía a cenar, la gente no se socializaba fuera de sus casas porque era ilegal, o sea que no lo prohibieron. Entonces eso es un sector que se ha visto muy afectado. Evidentemente el turismo también se ha visto muy impactado de forma negativa. El turismo y la construcción hasta hace poco, es verdad que ahora creo que en mayo y junio hemos asistido a un poco un repunte en la construcción, pero hasta junio no hubo ninguna actividad en ese sector tampoco. Hasta la educación se ha visto afectada. Todos los cursos de inglés, de cursos de verano, cursos en las academias privadas, mucho se ha visto afectado por este periodo este periodo de confinamiento. Entonces es muy grave y ahora estamos viendo de verdad las secuelas de este periodo de crisis sanitaria y todas las medidas que se han tomado para hacer frente a la crisis. Entonces eso es lo que vemos hoy en las estadísticas y económicas. Y el tema de una recesión, desde el punto de vista estatal, ¿qué significa y qué elementos pueden, aparte de, por supuesto, la reducción de actividades en los diferentes sectores, qué significa estar en recesión? Pues hay una crisis de confianza más que otra cosa y de consumo. Hay una crisis de confianza y consumo. Entonces lo que vamos a ver ahora es bastante una reducción en la actividad económica, una
una reducción de confianza, la gente no va a tener más miedo a la hora de comprar. También hay que hacer hincapié en el tema, en el hecho de que el sistema de apoyar o de mantener a los empleados en sus puestos de trabajo, el llamado furlough, que en España se llama, creo, estar de ERTE, los ERTES en España, pero bueno, en el Reino Unido el sistema se llama furlough. Ese sistema se va a reducir, las mismas empresas tendrán que pagar un porcentaje más alto para mantener sus empleados en sus puestos de trabajo. Ese sistema se va a reducir y entonces vamos a tener una recesión económica con un incremento en el desempleo. Sí. Entonces, bastante alarmante. Y desde el punto de vista, ¿se puede hablar que un país con estos, se puede hablar de un país en bancarrota? Bueno, va a haber una deuda pública muy elevada. Eso es cierto, para sufragar todos estos planes de rescate, el sistema de furlough, rescatar a la administración pública a nivel local, a nivel regional. Va a haber la crisis que va a haber es muy, 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 muy grave, porque esto es verdad que los intereses para pagar, para tener préstamos y pagar los intereses han bajado significativamente de forma importante. Es verdad que los intereses están muy bajos, pero aún así tenemos una deuda pública muy elevada. Una recesión puede llevar a una depresión. En el mundo, la gran referente que existe la depresión de los años 20, esta recesión que se está viviendo en el Reino Unido y que obviamente se va a reproducir en otros países según los especialistas. ¿Crees que puede llevar a una depresión y eso qué significará? Creo que tanto como tener una crisis como en los años 20, yo no lo sabría. Yo no estaría seguro a la hora de pronosticar eso. Pero sí que una crisis bastante grave sí que hay y va a haber, porque no, claro, eso es una crisis única en el sentido que es una crisis que es una secuela de una crisis sanitaria única. Entonces, y esa crisis sanitaria no se ha terminado, que no han encontrado una vacuna. Si encuentran una vacuna, no sabemos si va a curar a toda la población. Entonces, va a haber más desempleo. Después, este proceso, este mecanismo de furlough se va a acabar. No pueden mantener o salvaguardar puestos de trabajo en sectores que no son viables y a lo mejor es fácil que no fuesen ni viables antes de la crisis. Ese es otro punto. Tendrá que haber un análisis genérico, generalizado sobre qué tipo de economía queremos y podemos tener. ¿Qué soluciones se pueden dar para salir de esa crisis si se quiere esa recesión? Pues una de las consecuencias o el impacto de la crisis sanitaria ha sido la forma de trabajar. Se está haciendo mucho el teletrabajo. Para hacer eso hay que tener buena infraestructura de Internet, y eso es un debate que se ha producido en muchos países, en Gran Bretaña también, pero claro, hay que mejorar la infraestructura de la conectividad de la infraestructura de Internet. Eso es una cosa que tiene que cambiar. Y no sé qué sector, algunos sectores yo creo que van a desaparecer o van a tener menos importancia.
en la economía. Habrá que ver cuáles sectores, qué sectores van a sobrevivir y cuáles no van a poder existir en cuanto bueno, pues existir, no sé si van a desaparecer sectores, pero lo que va a haber es algunos sectores van a tener que reenfocar, lo que hacen y en cuanto a su tamaño, reducir en su tamaño, en cuanto al tamaño. Son cambios fuertes en la economía. Bueno, hablamos con el profesor Steven Bella sobre la crisis que se está viviendo en el Reino Unido y particularmente la recesión que se anuncia hoy a través de la Oficina Nacional de Estadísticas, que habla que en los últimos 3 meses la economía cayó en un 20.4%. Regresamos a los estudios. Muchísimas gracias.